Es muy común asumir que la estructura de la Iglesia católica actual, pues con esa jerarquía inmensa de obispos, la figura central del Papa y todo eso, fue poco más que un invento político, ¿verdad? Totalmente. O sea, una especie de maquinaria burocrática creada, digamos, por el emperador Constantino, allá por el siglo IV. Exacto, para controlar el Imperio Romano. Y claro, es una narrativa histórica tremendamente popular. Sí, sí, porque además ofrece una explicación súper sencilla y muy lineal. Te dicen que hubo un cristianismo primitivo, puro, asambleario, y que de repente pues fue secuestrado por el poder imperial. Claro, suena lógico. Pero cuando se empieza a escarbar un poco en los documentos originales del siglo I, pues esa narrativa empieza a mostrar unas grietas muy, muy profundas. Y precisamente de eso va este análisis a fondo que arrancamos hoy. Eso es. Hoy vamos a explorar esos cimientos históricos y teológicos de la fe católica, pero contrastándolos directamente con las objeciones clásicas del protestantismo. Y para hacer este viaje nos vamos a basar en una fuente indispensable para quienes estudian estos temas. Hablamos del libro Compendio de Apologética Católica. Una obra monumental. Sí, del autor José Miguel Arraiz, que se publicó en 2014. Y bueno, recopila décadas de estudio súper exhaustivo sobre todos estos debates doctrinales. Nuestra misión en esta inmersión es analizar cómo la Iglesia defiende su continuidad ininterrumpida, desde las palabras del propio Cristo hasta el día de hoy. Y vamos a desmontar malentendidos lingüísticos que llevan, literal, siglos circulando. Ya te digo. Y además, intentaremos comprender cómo han evolucionado ciertos dogmas que, a primera vista pueden resultar muy difíciles de digerir para nuestra mentalidad moderna. Desde luego. Dejamos una pregunta intrigante para quienes nos escuchan para ir calentando motores. ¿Es la Iglesia actual un simple invento de Constantino o realmente existen pruebas de que esta estructura con obispos y papas ya funcionaba mientras los propios apóstoles aún caminaban por la tierra? Vale, vamos a desgranar esto poco a poco porque hay muchísima tela que cortar. Muchísima. Y para entender las diferencias de fondo entre el catolicismo y las múltiples ramas del protestantismo, supongo que hay que mirar primero al origen de la ruptura. Claro, a la excusa, por así decirlo, que justifica la separación histórica. Inevitablemente. Nadie rompe con una institución milenaria sin un argumento teológico de mucho peso. Y el argumento central que comparten muchísimas denominaciones, desde luteranos hasta grupos muchísimo más recientes, es la famosa hipótesis de la gran apostasía. Que básicamente sostiene, si no me equivoco, que la Iglesia original se corrompió casi de inmediato, ¿no? Así es. La idea es que poco después de la muerte de los apóstoles, o justo tras Constantino, la Iglesia se llenó de paganismo, abandonó las Escrituras y, apostató de la fe verdadera. O sea, un desastre total. Claro. Y la conclusión lógica de esto es que alguien en el futuro tenía que restaurarla o refundarla por completo. Y fíjate, es un argumento súper persuasivo, porque te da una hoja de ruta en blanco. Ya, pero el problema es que cuando contrastas esta idea con los propios textos bíblicos, pues surgen unas contradicciones gigantescas, porque Jesús hace promesas muy categóricas en los evangelios. Promesas inmensas, sí. Asegura que las puertas del Hades no prevalecerán contra su Iglesia, y además promete estar con los suyos hasta el fin del mundo. Entonces, si compramos la teoría de la gran apostasía, la historia no encaja para nada. Es que no tiene sentido lógico. Es como, imaginemos que alguien funda una empresa tecnológica revolucionaria, ¿vale? ¿Vale? Invierte absolutamente todo su capital en ella y promete solemnemente a los inversores que el modelo de negocio es a prueba de quiebras, que va a ser eterno. Ajá. Pero resulta que en cuanto el fundador fallece, la junta directiva hunde la empresa en la más absoluta corrupción en 5 minutos. Y según la teoría protestante de la apostasía, tendrían que pasar 1500 o 1600 años de quiebra ininterrumpida hasta que alguien en el siglo XVI pues encuentra un manual en un cajón y decide volver a montar la empresa. Claro, ¿tiene algún sentido atribuir esa clase de incompetencia estruendosa a los planes divinos? Yo como analista lo veo problemático, la verdad. Es que es muy problemático a nivel teológico, porque implicaría que la asistencia del Espíritu Santo falló por completo durante más de un milenio. Y lo fascinante de esto es que los textos demuestran que el fundador sí que previó que habría problemas. Claro, la parábola del trigo y la cizaña. Arraiz la menciona en el libro, ¿verdad? Exacto.
A raíz acude esta parábola de Jesús, que desmonta por completo la idea de que la iglesia primitiva iba a ser una comunidad utópica e inmaculada donde todos eran santos. Hacemos un recordatorio rápido para quien tenga un poco oxidado el Nuevo Testamento. La parábola cuenta que un hombre siembra buen trigo en su campo, pero por la noche viene un enemigo y siembra cizaña, que es una mala hierba, una planta tóxica. Y hay un detalle agrícola súper importante aquí. Cuando la cizaña empieza a brotar, es visualmente idéntica al trigo. ¡Anda! No sabía eso. Sí, solo cuando madura y da fruto se nota la diferencia. Entonces, cuando los siervos de la parábola se dan cuenta de que el campo está lleno de maleza venenosa, entran en pánico. ¡Lógico! Y van y le preguntan al amo si deben ir corriendo a arrancar toda la cizaña inmediatamente. Y la respuesta del amo es la clave de todo este debate. Les dice que no. Literalmente responde algo así como: no sea que, al recoger la cizaña, arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. O sea, dejadlos crecer juntos. Fíjate, es una demostración clarísima de que ya se contemplaba que dentro de la institución habría corrupción, malos líderes, escándalos. Herejías, de todo. Sí, todo conviviendo en el mismo espacio. Es un cambio de paradigma brutal. Porque la indicación no es arrancad la maleza y purificad el campo cueste lo que cueste. Ni mucho menos, quemad todo el campo y buscad otra parcela para plantar uno nuevo. Que sería el equivalente histórico a provocar un cisma o refundar la iglesia, claro. Exactamente. La orden explícita es dejar que crezcan juntos y que sea el juicio divino ya al final de los tiempos el que haga la separación. Por tanto, la existencia de papas corruptos, que los hubo, o épocas oscuras en la historia eclesiástica, no es la prueba de que la Iglesia apostató, sino el cumplimiento de la propia parábola. Eso es, el cumplimiento exacto de que el trigo y la cizaña iban a crecer inevitablemente juntos en el mismo terreno. Vale, pues si asumimos entonces que el campo nunca dejó de ser de su dueño original, pues nos surge un misterio organizativo casi inmediato. O sea, mueren los apóstoles, ¿y quién manda ahí? El gran vacío de poder, claro. Claro, ¿cómo se mantenía el orden en un imperio inmenso que, recordemos, no había ni internet, ni teléfonos, ni nada parecido? Esto nos lleva a la disputa sobre cómo se gobernaba la Iglesia primitiva, realmente. El famoso debate del episcopado monárquico. A ver, la postura crítica o protestante suele sostener que las primeras iglesias eran totalmente democráticas, asambleares. Gobernadas por un grupo de ancianos, ¿no? Sí, un consejo de presbíteros con el mismo nivel de autoridad. Y argumentan que la figura del obispo único como líder jerárquico de una ciudad fue un desarrollo muy posterior, simplemente para concentrar poder político. Pero claro, luego te vas a la evidencia documental temprana y te cuenta una historia radicalmente distinta. Literalmente opuesta. La fuente de Arraiz nos pide detenernos en una figura histórica alucinante, San Ignacio de Antioquía. Ese hombre tuvo una vida tremenda. Ya lo creo. Hablamos de un discípulo directo de Pedro y Pablo. Y, ojo a la fecha, alrededor del año 107 después de Cristo, Ignacio es arrestado. Pleno Imperio Romano. Sí. Lo llevan encadenado en un viaje larguísimo hacia Roma para ser devorado por las fieras en el anfiteatro. Y durante ese viaje atroz, sabiendo que va a morir, se dedica a escribir epístolas a diferentes comunidades cristianas por las que va pasando. O sea, estamos hablando de principios del siglo II, rozando la época en la que los propios apóstoles acaban de desaparecer. Es una ventana temporal privilegiadísima. Súper temprana. Y en esas cartas, a ver, un hombre a punto de morir no se pone a proponer innovaciones políticas. Desde luego que no. Ignacio describe la Iglesia tal y como él la vive. Y lo que describe es una jerarquía universal perfectamente definida y aceptada por todos. Nada de asambleas democráticas. Nada. En cada carta menciona que hay un obispo a la cabeza, un consejo de presbíteros y diáconos asistiéndolo. Y exhorta continuamente a, cito casi textual, no hacer nada al margen del obispo. O sea, la estructura jerárquica ya estaba instaurada y él la trata como algo completamente normal. Habla de esta estructura como algo que está establecido hasta los confines de la tierra. A ver, voy a hacer de abogada del diablo un momento. Porque quienes analizan esto desde una óptica un poco más secular o crítica, afirman que muchas de estas listas de obispos antiguos fueron exageradas o directamente falsificadas décadas más tarde. La famosa teoría de la conspiración documental. Eso es. Se suele señalar mucho a Ireneo de León, ya a finales del siglo II.
Sugieren que él se inventó esas cadenas de obispos sucesorios ininterrumpidos para dar a la Iglesia oficial una autoridad incuestionable, sobre todo frente a herejías como los gnósticos, que estaban ganando terreno. Es una hipótesis súper frecuente hoy en día, pero sinceramente se desmorona cuando aplicamos el sentido común y analizamos un poco la genealogía histórica de los personajes. A ver, explícame eso. Acusar a Ireneo de ser un falsificador deliberado olvida por completo quién era este señor. Ireneo fue instruido en su juventud por Policarpo de Esmirna, ¿Vale? y Policarpo fue discípulo directo del apóstol Juan. ¡Ostras! Es que es una cadena de transmisión súper directa. Exacto. Juan, Policarpo, Ireneo. Ireneo afirma en sus textos que, en su época, absolutamente todas las iglesias podían enumerar a sus obispos remontándose hasta los propios apóstoles. Y de hecho, incluye la lista exacta de la Iglesia de Roma como el ejemplo principal para demostrar su punto. Claro, pensándolo bien, el problema de una falsificación a gran escala es que requiere un nivel de silencio cómplice que es prácticamente imposible en la vida real. Imposible. Imagínate la situación. Si la Iglesia llevaba, no sé, 80 años siendo puramente asamblearia, súper horizontal, y de repente alguien en Roma o en León decide dar un golpe de Estado y dice, oye, ahora mando yo en solitario, y además siempre ha sido así. Tendría que haber habido una rebelión masiva en todas las comunidades. Exacto. Ancianos protestando, diciendo, oye, ¿qué te estás inventando? ¿De dónde sacas esos nombres? Habría registros de cismas tempranos denunciando este absolutismo. Y sin embargo, cuando miras los documentos, hay un silencio absoluto en la historia al respecto de esas supuestas quejas. No hay ni rastro. Nada de nada. Esta jerarquía monárquica de obispos emerge pacíficamente en todas partes al mismo tiempo, desde Siria hasta Roma. Y la conclusión histórica más sólida, la que no requiere conspiraciones, es que fue instituida por los apóstoles antes de su muerte, para garantizar que la transmisión del mensaje no se corrompiera. Vale, yo creo que el punto sobre la organización primitiva queda bastante claro con San Ignacio y compañía. Pero esto nos empuja inevitablemente al terreno teológico que más chispas hace saltar hoy en día. A ver, dime. Porque si asumimos que esta iglesia institucional, con su jerarquía y sus obispos, es la depositaria oficial de la verdad, pues surge la pregunta más delicada de todas. ¿Qué pasaba con el resto de la humanidad? Ah, ya sé por dónde vas. Condenaba esta estructura al fuego eterno a todo el que estuviera fuera, a los que ni siquiera la conocían. Claro, entramos de lleno en el polémico territorio del dogma, extra ecclesiam nulla salus. Es decir, fuera de la iglesia no hay salvación. Exactamente. Y a ver, admitámoslo, es uno de los conceptos más difíciles de asimilar, porque desde nuestra óptica contemporánea superpluralista suena a arrogancia institucional pura y dura. ¿Y cómo entendía la iglesia primitiva este concepto? Porque, a ver, los primeros cristianos tenían que justificar sí o sí qué pasaba con la gente buena que vivió antes de Jesús, ¿no? No podían simplemente decir que Platón o Sócrates estaban en el infierno, porque sí. Es que en los primeros siglos la visión era sorprendentemente amplia. Figuras como San Justino Mártir, que escribía en el siglo II, argumentaban que personajes de la antigüedad precristiana, como Sócrates o Abraham, al buscar la verdad y la virtud a través de la razón, ya estaban participando misteriosamente de Cristo, del Logos divino. O sea, consideraban que la gracia podía actuar, digamos, retrospectivamente. Sí, en aquellos que buscaron el bien con sinceridad, aunque históricamente no conocieran a Jesús. Pero, claro, esa amplitud mental se fue estrechando muchísimo con el tiempo, porque luego llega un peso pesado de la teología, como San Agustín, allá por el siglo IV, y adopta una postura que hoy llamaríamos, pues, de rigorismo extremo. Muy extrema, sí. La fuente menciona que llegó a afirmar que ciertas tribus bárbaras que jamás en su vida habían escuchado el Evangelio estaban condenadas automáticamente. ¿Por qué ese cambio tan radical hacia la dureza? Bueno, para entender a San Agustín hay que entender el contexto de sus propias batallas intelectuales. Él luchaba contra una herejía muy fuerte en su época llamada pelagianismo. ¿Y qué decían los pelagianos exactamente? Pues, de forma muy resumida, creían que el ser humano podía alcanzar la salvación por sus propios méritos, usando exclusivamente su propio esfuerzo y libre albedrío, sin necesidad real de la gracia de Dios. Ah, vale. La clásica mentalidad de si soy buena persona y me esfuerzo en la vida, pues no necesito a Dios para nada. Eso es. Y para San Agustín eso destruía directamente el núcleo del cristianismo, porque si la gracia divina no es absolutamente necesaria, entonces la muerte de Cristo en la cruz fue inútil. ¿Tiene sentido desde su punto de vista?
Para blindar esa necesidad absoluta de la gracia, Agustín sobrecorrigió hacia un rigorismo tremendo, cerrando la puerta incluso a los ignorantes involuntarios del Evangelio. Pero claro, esta tensión teológica no se podía sostener para siempre. Porque chocaba con la idea de un Dios justo. Totalmente. Chocaba frontalmente con el pilar bíblico de que Dios es misericordioso y quiere la salvación de todo el género humano, no solo de unos pocos afortunados geográficamente. Y aquí es donde se pone muy interesante la cosa. Porque llega un momento en la historia donde hay una colisión brutal entre la teología europea, que se hacía en los despachos, y la realidad empírica del mundo. Hablamos del año 1492. El descubrimiento de América. Ese es el grandísimo catalizador de este debate. Claro, es que imagínate el shock. De pronto Europa se da cuenta de que existe un continente entero habitado por millones y millones de personas que llevan 15 siglos existiendo en paralelo a ellos. Sin la más remota posibilidad física de conocer la Biblia. Ni a la Iglesia, ni a Cristo. Es un problema teológico enorme, porque no puedes aplicarles el rigorismo de San Agustín sin convertir a Dios en un ser bastante cruel. Monumental. Y es ahí donde grandes teólogos escolásticos, curiosamente muchos de ellos españoles, como Melchor Cano, o más adelante figuras como Francisco Suárez o San Roberto Belarmino, empiezan a hilar bastante más fino. Ya tocaba, claro. Comprenden que es totalmente incompatible con la justicia y la bondad de Dios condenar al fuego eterno a pueblos enteros simplemente por no pertenecer de forma visible a una institución de la que era literalmente humanamente imposible tener noticia. Y así es como nace el concepto clave para resolver este rompecabezas, que es la ignorancia invencible. Precisamente. Se define esta ignorancia invencible como aquella que no surge del desinterés o del rechazo consciente a la verdad o de la pereza, sino de circunstancias vitales, geográficas o históricas que son insalvables para el individuo. O sea, no es culpa suya. Exacto. Y siglos después, esto culmina ya formalmente con la enseñanza del Papa Pío IX, y sobre todo en los documentos del Concilio Vaticano II. ¿Y qué establecen exactamente? Pues la doctrina establece que si alguien, estando atrapado en esta ignorancia invencible, busca sinceramente a Dios y se esfuerza por cumplir su voluntad según los dictados de su propia conciencia y la ley natural, la gracia de Dios puede salvarle. A través de lo que denominan un deseo implícito. Eso es, un deseo implícito de bautismo y de salvación. Pues me gustaría plantear una analogía para nuestra audiencia, a ver si logramos aterrizar toda esta evolución doctrinal de forma supervisual. A ver, soy todo oídos. Imaginemos un inmenso océano en medio de una tormenta superoscura, ¿vale? Vale. Y en medio del agua hay un barco oficial de rescate, grandísimo y súper bien equipado. Ese barco estaría representando la iglesia visible e institucional. Correcto. Y ese barco es el único medio oficial fletado específicamente para esa misión concreta de salvar náufragos. Ahora bien, a miles de kilómetros de ese barco, una persona sobrevive a duras penas agarrada a una tabla de madera. Ajá, en la ignorancia invencible. Sí. Y de repente, unas corrientes submarinas, que son extraordinariamente favorables, empiezan a empujar esa tabla durante días hasta llevar a la persona sana y salva a la orilla. Y esas corrientes, en tu analogía, serían la gracia invisible de Dios actuando en el mundo entero. Me gusta. Exacto. Esa persona jamás en su vida vio el barco, no sabe ni cómo se llama la tripulación. Pero si se salva por la intervención de la misma central de rescate y por las corrientes originadas en esa misma misión. Claro. O sea, el barco sigue siendo la fuente institucional de salvación, la oficial, aunque el rescatado llegue por una vía totalmente extraordinaria y misteriosa. Es una imagen fantástica. Y si conectamos esto con la perspectiva general, es crucial entender esto hoy en día. Porque esta doctrina ya madura nos protege de caer en dos abismos completamente opuestos que son muy peligrosos. ¿Cuáles serían? Por un lado, nos aleja del rigorismo cruel. Hubo un caso súper sonado a mediados del siglo XX, el del sacerdote jesuita estadounidense Leonard Finney. ¿Qué le pasó? Pues que fue excomulgado directamente por Roma porque se negaba a aceptar que alguien, quien fuera de los límites estrictos y visibles de la Iglesia, pudiera salvarse. Un extremismo asfixiante que la Iglesia rechazó de plano. Vaya tela. Pero me imagino que el otro extremo también es peligroso, doctrinalmente, ¿no? Claro, el abismo del indiferentismo religioso.
Esa mentalidad supermoderna de, bueno, todas las religiones son iguales y todas llevan al mismo sitio, de buen rollo, así que da exactamente lo mismo lo que creas o lo que hagas. Que anula por completo la necesidad de buscar la verdad. Exacto. La postura católica mantiene un equilibrio muy fino. Afirma ser el medio ordinario instituido por Cristo, poseedor de la plenitud de la verdad y los sacramentos. Pero reconoce sus propios límites frente a Dios. Sí, reconoce con total humildad que Dios, al ser soberano absoluto, no tiene sus propias manos atadas a sus sacramentos. Puede repartir su gracia y salvar fuera de las fronteras visibles de la institución. Pues, volviendo a la analogía de nuestro barco oficial de rescate, que creo que nos está dando mucho juego, todo barco histórico y de ese tamaño monumental necesita un capitán que mantenga unida a la tripulación, especialmente en medio de las tormentas de herejías y cismas que hemos comentado. El timonel, claro. Y esto nos lleva de cabeza al último gran punto de fricción teológica, la figura del Papa y el primado del obispo de Roma. Y en este tema, el debate casi siempre gravita y choca contra el mismo muro, ese famoso pasaje del Evangelio de Mateo. El famosísimo Mateo capítulo 16, versículo 18, que dice: «Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Un versículo que ha provocado, yo creo, bibliotecas enteras de debate y muchísima tinta derramada entre apologetas de ambos bandos. Y no es para menos, es la base de todo el papado. El contraargumento clásico protestante que solemos escuchar aquí se centra mucho en la filología griega. Se dice que el texto del Nuevo Testamento en griego usa dos palabras diferentes en esa frase, Petros y Petra. El argumento filológico, ¿sí? Dicen que Petro significa una piedra pequeña o un guijarro que puedes coger con la mano, y Petra significa una roca inmensa y maciza. Por lo tanto, alegan que Jesús estaba haciendo un contraste a propósito, diciéndole algo así como: tú, Simón, eres una piedrita pequeña e insignificante, pero sobre esta roca enorme, que soy yo mismo, o tu fe, edificaré mi iglesia. A ver, es un argumento apologético súper frecuente hoy en día en Internet. Pero, la verdad, no soporta el más mínimo análisis riguroso de los expertos en lenguas antiguas. Ah, no. ¿Por qué? Porque en el griego koiné, que es el idioma común en el que se escribió el Nuevo Testamento en el siglo I, esa supuesta diferencia de tamaño entre Petros y Petra ya no existía en absoluto. Eran términos totalmente intercambiables en la literatura de la época. O sea que Petros podía ser una roca grande también. Sí, y de hecho, si un autor de ese siglo quería referirse específicamente a una piedra pequeña, a un guijarro suelto del camino, la palabra precisa que usaba era otra, era litos. Litos, como en litografía. Exacto. Por ejemplo, cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto para que convierta las piedras en pan, el texto griego usa lithos. Nunca jamás se usa Petros en el Nuevo Testamento para referirse a un guijarro material. Se usa única y exclusivamente como el nombre propio del apóstol Pedro. Pero claro, si significan lo mismo en griego, ¿por qué el autor se complica tanto la vida usando Petros para él y Petra para el cimento en la misma frase? Suena raro. Por una norma gramatical implacable del propio idioma. El griego, al igual que el español, tiene género en los sustantivos. La palabra común para designar el cimiento rocoso de una construcción es femenina, Petra. Vale, la roca. ¿Sí? Y claro, en la cultura profundamente patriarcal del siglo I, era absolutamente impensable rebautizar a un pescador rudo y barbudo de Galilea poniéndole un sustantivo femenino. Sería como llamarle señora Roca. Claro, sería ridículo para la época. Nada como un nombre de varón aceptable. Pero el sustantivo arquitectónico que venía justo después, pues tenía que quedarse en su forma natural femenina, Petra. Fíjate, una cuestión puramente de género gramatical que ha traído dolores de cabeza durante siglos. Y, además, yo creo que el golpe de gracia a este mito lingüístico es recordar un detalle que es tan obvio que a veces se nos olvida en estos debates. ¿A qué te refieres? Pues que Jesús no iba caminando por los polvorientos caminos de Judea hablando en griego clásico con sus discípulos, ¿no? Efectivamente, Jesús y sus discípulos hablaban en arameo en su día a día. Y en arameo, la palabra para designar una roca grande y sólida es kefas,
Y en arameo no hay distinción de género para esa palabra. No la hay, es la misma para masculino o femenino. De hecho, San Pablo se refiere a Pedro en varias de sus epístolas llamándolo directamente Cefas en arameo. Así que la frase histórica real, la que salió de la boca de Jesús en ese momento, fue absolutamente idéntica en ambas partes de la oración. Tú eres Kepas, y sobre esta Kepas edificaré mi iglesia. Exacto. O sea, no hay espacio lingüístico posible para separar a la persona física del cimiento institucional porque usó exactamente la misma palabra. Totalmente. Y para reforzar todavía más esto, no debemos ignorar la frase que viene inmediatamente después de lo de la roca. Lo de las llaves, ¿no? Jesús le dice a Pedro, «A ti te daré las llaves del reino de los cielos». Y esto plantea una pregunta importantísima para entender el contexto. ¿Qué significan exactamente unas llaves enormes en la mente de un judío del siglo I? Supongo que no es solo abrir puertas literales. No. A raíz, nos remite aquí al Antiguo Testamento, a una profecía fascinante que está en el capítulo 22 del libro de Isaías. Ah, donde aparece la famosa figura del mayordomo del palacio, creo recordar. Esa misma. En el antiguo reino de la dinastía de David, el rey, evidentemente, no gobernaba él solo todos los asuntos. Tenía un mayordomo, una especie de primer ministro, que era la máxima autoridad del reino justo después del propio monarca. Como la mano del rey, digamos. Exacto. Y cuando el rey se ausentaba del país o iba a la guerra, el mayordomo tenía autoridad total y absoluta. Y el símbolo oficial de su poder en el reino era llevar literalmente sobre el hombro las enormes llaves de bronce del palacio. Fíjate qué simbolismo tan bestia. En Isaías vemos cómo Dios nombra a un nuevo mayordomo, un tal Eliaquim, y le dice una frase reveladora, que cuando él abra con esa llave, nadie podrá cerrar, y cuando cierre, nadie abrirá. Al usar este exacto simbolismo delante de todos los apóstoles, Jesús, actuando en su rol legítimo de rey davídico, está creando un oficio dinástico de mayordomía suprema sobre su iglesia para que Pedro la gobierne en su ausencia terrenal. Claro, es una fundamentación teológica muy profunda y muy anclada en el judaísmo. Pero, a ver, la historia a menudo es más prosaica y desordenada que la teología. Quienes nos escuchan pueden pensar, vale, te compramos la teoría del mayordomo y del arameo, pero ¿esos primeros cristianos reales del siglo I de verdad reconocían esa autoridad suprema en el obispo de Roma? ¿O es algo que, como dicen muchos, se inventó el papado varios siglos después para justificar todo su poder político en Europa? Es la pregunta del millón. Y para responder a eso con pruebas empíricas, hay que viajar al año 96 después de Cristo. Fines del siglo I. Sí, es un momento asombroso a nivel documental. Ocurre una rebelión interna muy grave en la comunidad cristiana de Corinto, en Grecia. Un grupo de jóvenes se alza y depone a sus líderes legítimos, a sus presbíteros. Un golpe de estado eclesial. Sí, un caos tremendo. Y quien interviene de urgencia para restaurar el orden en Grecia, mandando una carta tremendamente autoritaria donde incluso exige sumisión bajo pena de pecado, no es otro que Clemente, el cuarto obispo de Roma, el papa de aquel momento. Pero, espera, un momento. Has dicho año 96, ¿verdad? Sí, Pero si el apóstol San Juan, el que reclinó la cabeza en el pecho de Jesús, todavía estaba vivo en esa fecha. esa es la cuestión clave que rompe todos los esquemas. San Juan seguía vivo y además sabemos que residía y pastoreaba en Éfeso. Y si cualquiera mira un mapa del Mediterráneo de la época, Éfeso estaba literalmente al lado de Corinto, en comparación con la inmensa distancia y el peligroso viaje por mar que había hasta Roma. Y aún así, con toda esa distancia, la conflictiva comunidad de Corinto acepta la directriz severa que viene desde la lejana capital del imperio, en Roma, en lugar de acudir al propio apóstol Juan, que conoció físicamente a Jesús y que estaba geográficamente muchísimo más cerca de ellos. Es que es un dato demoledor, lo cual demuestra que a nivel práctico y universal ya existía una conciencia clarísima en todas las iglesias de donde residía el Tribunal de Última Apelación. Roma. Esa jurisdicción suprema de la Cátedra de Roma ya operaba a pleno rendimiento en el siglo I. Y fíjate si era fuerte, que era respetada incluso mientras quedaban apóstoles originales vivos.
Madre mía, la verdad es que si damos un paso atrás y vemos la foto completa de todo lo que hemos tratado hoy, entonces, ¿qué significa todo esto que acabamos de ver? Es un recorrido histórico y teológico enorme. Hemos pasado de rastrear palabras sueltas en arameo y de entender el peso de unas simples llaves de bronce en las profecías judías. A ver a líderes primitivos escribiendo cartas jerárquicas mientras iban de camino al martirio. Exacto. Y también hemos visto cómo una doctrina sobre la salvación que parecía, en un principio, súper exclusiva y cerrada, pues tuvo que enfrentarse al brutal descubrimiento de un continente entero para poder desplegar toda su profundidad con ese concepto fascinante de la ignorancia invencible. Ha sido un viaje intenso, sí. Y yo creo que, en el fondo, todo este recorrido nos invita a hacer una reflexión muy profunda sobre la diferencia, a menudo olvidada, que existe entre el concepto de evolución y el de desarrollo. ¿A qué te refieres exactamente con esa diferencia? Pues que muchas cosas en la historia, ya sean imperios, leyes o instituciones, evolucionan cambiando de naturaleza. Es decir, se transforman en algo completamente distinto a lo que eran para poder sobrevivir a los cambios de su época. O sea, pierden su esencia original por el camino. Exacto, mutan. Pero el desarrollo teológico e institucional católico es fundamentalmente diferente. Pensemos por un momento en una semilla. Imagina una pequeña y humilde bellota que cae en la tierra húmeda. Vale, la tengo en mente. Si tú comparas visualmente esa minúscula bellota con el inmenso roble de 300 años en el que se convertirá algún día, con sus ramas gigantescas y su tronco robusto, pues visualmente no se parecen absolutamente en nada. Claro, un observador externo podría decir que son dos organismos distintos que no tienen nada que ver. Pero estaría equivocado, porque la genética profunda, el ADN y la esencia vital de ese enorme roble es exactamente la misma información que ya estaba latente y completa dentro de la pequeña semilla original. Solo necesitaba tiempo, nutrientes y enfrentar algunas tormentas para poder desplegarse por completo. ¡Qué buena imagen! Y la Iglesia Católica de hoy en día, con toda su complejidad, pues sería ese inmenso roble enfrentándose al inexorable paso del tiempo, ¿no? Esa es la idea central de la apologética católica, sí. Y creo que esto nos deja con una reflexión monumental para concluir nuestro análisis de hoy. Porque si analizamos la historia mundial con un poco de detenimiento y rigor, resulta verdaderamente asombroso constatar que pocas, por no decir ninguna, instituciones han logrado sostenerse en pie y seguir creciendo durante más de 2000 años. Es que son 2000 años de historia ininterrumpida. 2000 años enfrentando la caída de imperios, cismas internos desgarradores, todo tipo de herejías, guerras y las incontables revoluciones culturales de la humanidad. Y lo han hecho manteniendo intacta esa genética doctrinal de su semilla original, adaptando, eso sí, su nivel de comprensión para responder a las nuevas épocas, pero sin traicionar nunca su núcleo histórico. Independientemente de las creencias personales de cada uno, es, sin lugar a dudas, un fenómeno histórico que impone respeto y que merece la máxima atención. Absolutamente de acuerdo. Y con esta idea tan potente cerramos ya este análisis a fondo. Quizás, si logramos mirar un poco más allá del ruido mediático y del fango de los debates teológicos superficiales que plagan Internet, nos demos cuenta de que esos planos originales de los que hablábamos al principio del programa, pues siguen ahí, firmes, súper robustos, sosteniendo un edificio inmenso y milenario sobre la misma roca fundacional de siempre. Ha sido un placer repasar todo esto contigo hoy. Lo mismo digo. Y muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en este denso pero apasionante viaje a través de los siglos. Nos vemos en la próxima inversión. Todo un placer.